gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Jóvenes para Cristo. Hola, buenas noches, Jóvenes para Cristo, bienvenidos. Esta noche tenemos un programa el cual hemos titulado Jóvenes con Identidad. Muy buenas noches. ¿Por qué jóvenes con identidad? Creo que para seguir el propósito que el Señor tiene en nosotros, tenemos que tener seguridad en Él y saber quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Yo le pregunto a mi esposo, ¿tú te identificas, tú tienes identidad en el Señor? Sí, claro. Tienes identidad en el Señor, pero ¿qué te identifica? ¿Qué te identifica en Él? Que somos creación suya, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, que tengo promesas, pero, y eso también nos enseña, el tener identidad también nos enseña de que vamos a tener dificultad, pero que en el Señor todo lo vamos a vencer. Eso me identifica a mí con el Señor. Amén. Es necesario y es importante saber identificarnos con el Señor. Te estamos a ti, todos los jóvenes, las personas que nos están escuchando. Queremos que hoy piensen en esa pregunta, en lo que el Señor hoy nos ha regalado, jóvenes con identidad, porque tenemos que saber quiénes somos en el Señor. El Señor dice en su palabra en Juan 1:12 que somos hijos de Él. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso tenemos que creerlo, que somos hijos de Él. Y lo que recibimos no es por obra, es por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero hoy que tenemos que saber y creer es que tenemos identidad en el Señor. Y es esa seguridad que vamos a tener en Él para poder avanzar. Porque hoy en día vemos muchísimos jóvenes que eso lo llevan, están en las corrientes de este mundo, ¿no? No son estables en el Señor. Un día sí y un día supuestamente están determinados. Y muchas veces los vemos determinados los días domingos, que son los días que vamos a la iglesia, y el resto de días que te identificas en el Señor. De pronto cuando estás en tu casa y tienes algunas dificultades. ¿Cómo eres con tu familia? Pues, todo eso nos trae a que nos identifiquemos con el Señor. Entonces, la identidad de cómo soy, de quién soy yo y cómo me estoy, o sea, yo qué estoy dando, o sea, cómo me estoy identificando yo. Aparte de un nombre, una nacionalidad, una cédula, ¿cómo te estás identificando tú? Como hijo de Dios. Si es así, gloria a Dios, amén. Entonces, para evitar de que de pronto las corrientes de este mundo nos lleven de un lado hacia el otro y nos confundan, tenemos que tener una buena simiente, tenemos que tener un buen sustento, estar edificados sobre la roca. Amén. Y eso no quiere decir, porque nosotros como jóvenes también nos ha pasado que un día tenemos la seguridad total en el Señor y sabemos que tenemos promesas en Él, sabemos que caminamos en sus promesas, y llegan días en que no tenemos la fe tan alta. Un día tenemos la fe grandísima como un león, y hay días en que la fe es como un gatico, ¿no? Muy pequeña. Pero tenemos un Creador que no se enoja por eso, porque Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestros corazones, y Él nos está diciendo en su palabra, por ejemplo en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el Señor nos dice, con guardar mi palabra, con guardar su palabra. Y eso es lo que muchas veces el enemigo
nos hace sentir que no somos merecedores de nada, nos empieza a recordar nuestro pasado, nos empieza a recordar nuestros pecados, pero el Señor aquí nos está diciendo, ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con su palabra. Y eso es lo que hoy les estamos invitando, a que le crean al Señor, a que sean seguros quiénes somos en Él. Amén. Amén. Y eso hace parte de la identidad, saber. Por eso dice en 1 de Tesalonicenses 5:5, todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Es tener claro quién nos llamó, tener claro quién nos amó primero, tener claro quién nos rescató, tener claro que tenemos un llamado, porque eso sí es seguro en el Señor y Él es quien. Si por algún motivo tú estás escuchando este mensaje de parte de Dios, ya te estás identificando con el Señor, porque tienes un propósito, tienes un llamado, estar aquí en este momento, a esta hora, esta noche, escuchando este mensaje de parte de Dios. Ya eso es una identidad. El Señor te está llamando. Amén. Y no nos vamos a dejar apartar del Señor, porque Él dice en su palabra que somos imagen de Él. Nosotros somos hechuras suyas, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Somos hechuras de Él y nada ni nadie nos va a apartar de lo que el Señor dice. Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. 2 de Corintios 5:17. Esa es la nueva vida. Amén. Entonces, tenemos que creerle al Señor que somos nuevas criaturas, que nada nos va a apartar de su amor. No podemos ser unos jóvenes inestables, no podemos ser unos jóvenes de doble ánimo, que hoy sí, mañana no, volvemos y lo repetimos. Hay jóvenes y personas que solo tienen identidad los días domingos, los días que van a la iglesia, pero los otros días nos olvidamos quiénes somos en el Señor. Entonces, nuestra invitación es a identificarnos con Él, a que seamos ese reflejo, ese referente en nuestro lugar de trabajo, que vean esa identidad en nosotros, nuestros vecinos, que vean la identidad de Cristo Jesús en el colegio y donde quiera que vamos. Pero sí hay que tener algo claro, cuando tenemos identidad en el Señor, sí, van a haber aflicciones, van a haber situaciones, y eso hay que aprenderlo, y hay que hablarlo, y hay que ser claros en esto para evitar de pronto desagrados, malos entendidos. Amén. El Señor nos manda y el Señor dice en su palabra: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y Él nos está diciendo que Él alumbra nuestro camino. Y cuando el Señor no está en nosotros, simplemente vamos a estar en oscuridad. Cuando nosotros tenemos aflicciones y problemas y no encontramos salida, ahí está la ausencia del Señor en nuestra vida. Porque Él dice claramente en su palabra, Él es lámpara a nuestro camino. Él es lámpara. Lámpara es a nuestros pies. Él alumbra nuestro camino. Y si no vemos la salida, si vemos que ya no hacemos parte del plan del Señor, Él no está ahí. Y nos estamos dejando llevar por las corrientes de este mundo. Así que la invitación es que hoy tengas identidad en el Señor. A que hoy le creas al Señor. A que hoy no vas a seguir lo que muchos siguen. Y que vamos a seguir una multitud que no tiene identidad en el Señor. Por eso este año, jóvenes con propósito y jóvenes con identidad. Estamos empezando este año con un gran propósito, con un gran... estamos proyectando cosas grandes en el Señor. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Él está con nosotros, nos dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira, Él nos esfuerza, siempre nos llama a esforzarnos, a buscarle, a estar allí.
pero siempre nos ayudará, siempre nos sustentará. Entonces, jóvenes con identidad, al momento en que de pronto resulte una situación, una tribulación, el enemigo maquina o juega con nuestra mente, no nos vamos a desanimar, sino al contrario, vamos a unirnos los unos con los otros, a orar por esa situación. Amén. Ese es un año que estamos iniciando y sabemos que el año pasado, terminando ese año, fueron muchas situaciones que pasaron con nuestros jóvenes. Y en los rumores y en las corrientes de este mundo se escuchan muchísimas cosas. Nosotros que estamos de mano a mano con la realidad, estamos en una ciudad que es bastante compleja y con nuestros jóvenes que son también bastante tocados por muchas situaciones. Queremos pedirles a ustedes que no hagan parte de esos jóvenes, que hagan parte de esos jóvenes con identidad, de esos jóvenes que sepan reclamar sus derechos, pero que sepan también que tienen deberes, y que cuando vamos a reclamar nuestros derechos los vamos a hacer como el Señor quiere, porque para eso tenemos un manual de vida, que es la palabra del Señor, donde Él nos enseña cómo hacer. El Señor aquí no nos está llamando a volvernos mudos, a volvernos bobitos, no. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de carácter, Dios es un Dios de amor. Entonces vamos a empezar a reclamar nuestros derechos, pero a vivir también con nuestros deberes, a saber que tenemos que cumplir en el Señor, que cuando nos vean hablar a nosotros, vean que tenemos identidad en Él y que tenemos carácter para decir las cosas, pero estamos actuando correcto ante los ojos del Señor. A eso los estamos llamando, porque estamos iniciando un año que terrenalmente es bastante complejo, pero el Señor no nos manda a ver lo de este mundo, sino lo que es eterno, lo de Él. Y conforme a Él vamos a caminar. Esa es la invitación. Claro, amén. Claro, es que es triste ver tanto joven y el tema que estamos tocando era el tema de las protestas sociales. Sí, en la Constitución política es un derecho a la protesta, pacíficamente, pero vemos jóvenes que están peleando por cosas que ni siquiera saben, por cosas que ni siquiera han vivido. Sí, yo sé que todos queremos un mejor futuro, pero entonces formulamos esta siguiente pregunta: ¿de qué te sirve pelear ahora por un futuro cuando ni siquiera estamos doblando rodillas por nuestra humanidad, por nuestro país, por nosotros mismos? ¿De qué sirve el futuro cuando no vamos a estar? Entonces dice el Señor en su palabra: salvos por gracia, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira que el Señor allí lo nombra y lo dice: jóvenes que se dejan llevar. Como no tienen identidad, cualquiera viene y quizás les pinta, quizás les habla un panorama y ellos van. Esa es la importancia de la identidad, es la gran importancia. Pero nosotros les vamos a creer al Señor que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Somos embajadores de Él. Y Él lo dice en su palabra y se lo recordamos, Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Y nos vamos en este momento, vamos a pedirle al Señor que nos permita reconciliarnos con Él este año, que nos permita vivir en Él, que nos permita identificarnos en Él, para que seamos jóvenes con propósito, para que tengamos claros quiénes somos en el Señor, porque tenemos promesa, tenemos un llamado. Y aunque no estamos criticando que a veces nos sintamos afligidos, porque hace parte de ese panorama, de esa preparación que el Señor quiere en nosotros, vamos a doblar rodillas, vamos a creerle al Señor, vamos a saber que Él nos llamó y que quien pelea por nosotros es Él, no nosotros en nuestras fuerzas. Amén. Vamos a orar más, a leer más la palabra, vamos a adorar más
y a criticar menos, a renegar menos y a quejarnos menos. Porque sí, hay cosas que molestan, pero ¿de qué sirve quejarse tanto cuando nos quedamos con el vecino? El vecino no nos va a solucionar. Pues pongámonos en oración, vamos a orarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que sea Él llenando nuestras vidas. Bueno, jóvenes con identidad, vamos a disponernos para que sea Dios dándonos la identidad del cielo, que sea Él dándonos su identidad y que sea afirmando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros pies, nuestro camino, en nuestro diario vivir, porque tenemos que tener identidad en el Señor para ser ese referente, y no solamente los domingos, y no solamente el referente en los días domingos, no, sino todos los días de la semana, en todo nuestro diario vivir. Amén. Vamos a hacer un ejercicio, los ejercicios que nos gustan en este programa. Vamos a dinamizar para que sean ustedes, invitando también a otros compañeros, a otros jóvenes, a tu vecino, al que tú quieras, a tu hermano. Haz tu cartelera o en tu agenda, en tu cuaderno, y empieza a escribir. ¿Qué me falta para identificarme en el Señor? ¿Qué quiero yo en el Señor? ¿Qué propósito tengo yo en el Señor? ¿Qué debo hacer para mejorar a ese llamado? Porque el Señor en su palabra dice que su palabra limpia mi camino. Entonces, ¿qué debo hacer? Y empieza a agendar, empieza a hacer tu cronograma, que tengas tú claro. Si es necesario que siempre entres al cuarto y lo veas ahí, el Señor te lo recuerde, haz la estrategia. No dejes que el enemigo te haga pensar que no tienes propósito en el Señor. No dejes que el enemigo te haga pensar que no tienes identidad en el Señor. Entonces vamos a empezar a escribirlo, lo vamos a plasmar y lo vamos a colocar en un lugar donde siempre el Señor va a estar ahí recordándolo. Si vas en tu vehículo y tienes que colocar algo, una estrategia para que el Señor te hable, lo vas a hacer. En tu pared lo vas a hacer. En tu agenda cuando vayas al trabajo, al colegio, lo vamos a hacer. Pero vamos a empezar a creer la identidad que el Señor tiene en nosotros, para empezar a ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. No te olvides que este es un año de cumplimiento, de promesas en el Señor, así le creemos, pero si andamos en Él, si caminamos en su palabra, si nos esforzamos para cumplir sus estatutos y mandamientos. Amén. Si vamos a Habacuc 2:2, dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Entonces mira, en este caso Jehová responde a Habacuc, él escribe la visión, nosotros vamos a escribir la visión, la vamos a declarar, vamos a escribir lo que queremos, lo vamos a declarar y lo vamos a pegar allí donde todos lo veamos. Entonces mira, aquí por ejemplo Habacuc tenía algo, Jehová le responde y dice, escríbelas, decláralas. En este caso las escribió en tablas, tenía aquí, para todo aquel la leyera. Entonces vamos a hacer como hizo Habacuc, vamos a escribir qué es lo que nos hace falta para tener identidad, cómo me estoy identificando, respecto a mejorar, qué es lo que tú quieres en el Señor. Yo quiero que toda mi familia se vuelva a los pies de Cristo. Amén. Pero ¿será que mi familia está viendo que yo estoy a los pies de Cristo? Todo eso lo vamos a escribir, lo vamos a tener allí, donde siempre lo veamos. Amén. Entonces ya sabemos cuál es nuestra tarea esta semana. Esperamos en el Señor que haya sido un programa, que hayan aprendido algo en el Señor, que sea parte de la estrategia del Señor este año. Entonces nos vamos a disponer para darle gracias al Señor, el Espíritu Santo como invitado especial siempre en nuestros programas de nuestra vida, y que sea el Señor guiándonos. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tenernos aquí, por permitirnos darnos estos minuticos para poder hablar y compartir tu palabra, para poder compartir lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te entregamos esos jóvenes, te entregamos todas las personas que nos están escuchando, para que seas tú
dándoles identidad en ti, Señor Jesucristo. Que se sientan seguros en ti, de que tienen fortalezas, de que tienen promesas, de que tienen propósitos en ti. Que tú no dijiste que no tendríamos aflicciones, pero de todas nos librarás porque tú vas delante de nosotros, porque tú nos ayudarás. Ayúdanos a creerte, a vivir tu propósito, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Fue una noche agradable, grata estar aquí con ustedes. Una feliz noche, feliz fin de semana ya prácticamente. Que sea el Señor con ustedes.